terrible que se diga que solo está en cancha del Congreso, ¿no? Porque desde aquí partió. Y la verdad es, insisto, es parte del 115 constitucional, sí es parte de nuestras atribuciones, sí es parte, si están dispuestos, o sea, según sus rumores, están dispuestos incluso a echar abajo las bases bajo el propio cabildo, pues deberían de más bien estar poniéndose las pilas para echar abajo cosas más fundamentales como es esta situación del agua, ¿no? Buenas noches, amigos de la Jornada de Oriente. Estamos en una emisión más de las reporteras, este espacio dedicado para quienes día a día le llevamos la información a través de nuestro periódico La Jornada de Oriente, a través de nuestras plataformas en Internet, en YouTube, en Twitter y por supuesto también en Facebook. Hoy tengo el agrado de platicar con la regidora Elisa Molina Rivera. Ella es integrante del grupo de Morena en el Cabildo Capitalino. Y bueno, pues con ella vamos a tratar sobre muchos temas relacionados, por supuesto, con su labor. Y sin más preámbulo, la presento. Ella es, como ya decíamos, es regidora del Ayuntamiento de Puebla, de la fracción de Morena, es promotora de la ratificación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y también fue directora de atención vecinal y comunitaria de la Secretaría de Gobernación Municipal en el trienio de Claudia Rivera. La saludo, muchas gracias por aceptar esta invitación, regidora. Muchas gracias a ti por invitarme, bueno, a las reporteras también y pues a todas las personas que nos siguen en redes sociales. Muchas gracias. Bueno, pues quisiera empezar esta plática, regidora, para hablar un poco sobre la agenda de los temas que le interesan a la fracción de Morena en el Cabildo. Hace unos días platicaba con el regidor Leobardo Rodríguez y me compartía que estaban armando la agenda de los regidores de Morena en el Cabildo. Saber si ya la terminaron y cuáles son los temas prioritarios que ustedes van a empujar. Entiendo que son minoría, pero ¿cuáles son los temas que ustedes van a poner en la agenda en el ayuntamiento? Bien, como presidentes de comisiones tenemos, bueno, tu servidor es presidente de una comisión, el regidor Leobardo también, y tenemos, bueno, que agendar el plan de trabajo anual. La comisión en la que yo me encuentro es Agenda 2030. Es muy trascendente puesto que es una agenda totalmente transversal que abarca a los sectores más vulnerables de la población. Y en ese sentido, pues esperamos poner dentro de la agenda todos estos temas desde movilidad, de los sectores más vulnerables que serían las juntas auxiliares, de las cuales pues, además tenemos conocimiento por las labores que desempeñamos de previo. Y de manera conjunta, pues sí estar atentos a que realmente se transite de la manera correcta. Claro, muy bien, regidora, muchas gracias. Pues para nuestros amigos de las reporteras, estamos platicando esta noche con la regidora Elisa Molina Rivera, integrante de la fracción de Morena en el Cabildo Capitalino. Me gustaría preguntarle ahora, regidora, recientemente usted impugnó el acuerdo de Cabildo por el cual se autorizó al alcalde Eduardo Rivera Pérez suscribir acuerdos, convenios y contratos, así como delegar estas facultades a sus integrantes de gabinete. ¿Qué avance tiene esa impugnación? Y si nos pudiera platicar, explicar un poco más por qué se viola la Constitución con este acuerdo. Bien, yo creo que una sería poner en contexto, efectivamente en la primera sesión de Cabildo que se realizó el día 15 de octubre, día de la toma de protesta del actual presidente municipal, se votó un punto de acuerdo en el que se autorizaba al presidente constitucional a suscribir acuerdos, convenios y contratos de manera no limitativa.
En esta ocasión, yo pensé que bajo ninguna circunstancia se podría otorgar un cheque en blanco, no exclusivamente a él, sino a cualquier funcionario o servidor público de cualquier nivel de gobierno. Esto en aras de transitar hacia la transparencia, que es una exigencia permanente de la ciudadanía. Entonces, es por ello que se planteó justamente ese día una reserva para someter a votación al Cabildo que todos aquellos contratos, convenios y acuerdos que superaran el 10% del presupuesto anual estuviesen obligados a pasar por Cabildo. Es importante señalar que esto es parte de nuestras atribuciones. Bien mencionaba que en términos de ley es el artículo 115, fracción tercera, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que nos confiere estas atribuciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, considerando que era mi obligación como representante de la ciudadanía electa, bajo este principio de representación proporcional y que es beneficio para todos los poblanos, se planteó esta reserva. Desgraciadamente, a la hora de la presentación de la reserva, solamente nosotros, la fracción de Morena PT, votamos a favor de la reserva y obviamente todos los regidores que son afines al actual presidente votaron en contra de la reserva. Nosotros no podíamos obstaculizar en el sentido estrictamente del punto de acuerdo, puesto que sería una obstaculización a la economía y el tránsito del buen gobierno. Pero por eso teníamos planteada la reserva y realmente fuimos desoídos. A partir de esto surge en mí la preocupación respecto al tema, qué se podía hacer en términos de ley para frenar esta situación, y se mete justamente este JDC, un juicio de derechos ciudadanos, el cual hasta este punto he obtenido ya una respuesta en la que vuelve a ser turnado aquí al Estado de Puebla. Pero sí es importante decir que sí habla de las posibles afectaciones que pudiese tenerse a partir de que se suscriba algún convenio, tanto para su servidora, puesto que no está definido de manera total el caso, como para los terceros que llegaran a suscribir un convenio. ¿Cuáles son esos riesgos? Digamos, ¿qué es lo que estaría en juego en caso de que se aplique este acuerdo que, bueno, ya fue aprobado? Pero digamos, en términos de presupuestales o no sé si de leyes, ¿qué es lo que estaría en riesgo por este acuerdo, regidora? Al privarme de realizar mis facultades como regidora, de desconocer los documentos previamente que se vayan a firmar, vigilar, discutir y votar cualquier contrato, convenio o acuerdo que supere dicho porcentaje, se estarían tomando decisiones elementales de manera unilateral que podrían afectar al municipio. Es decir, un proceso totalmente antidemocrático, ¿no? Por esta razón es que se promueve el juicio y esto es con la finalidad de que los ciudadanos puedan restituir el uso y el goce de sus derechos a través de la representación que tengo yo al estar en cabildo de aquellas personas que ejercieron su voto. No hay que olvidar que nosotros dentro de cabildo no somos más que la representación de la ciudadanía. ¿Sí? Y entonces, una vez que se vulnera mi derecho, de manera colateral se vulnera el derecho de la ciudadanía. Y entramos además en una situación de poca transparencia. Por decirlo de alguna manera, ¿qué podría suceder? Pues ya lo hemos visto en el pasado. Ya en el pasado se privatizó el alumbrado público, se concesionó y se transitó hacia la privatización del agua. Entonces, estas son situaciones que un presidente con tan amplio poder podría ejercer. Y realmente nos preocupa que un día nos levantemos como poblanos y encontremos que el Zócalo fue privatizado,
que la palafoxiana ya no nos pertenece, cuando son patrimonio de todos los poblanos. Esto es, por decirlo de alguna manera, una de las cosas que podrían llegar a pasar. Digamos, hay un riesgo de que esto se utilice para privatizar servicios. ¿Perdón? Repetir la pregunta. Claro, sí, le preguntaba que si con este acuerdo existe el riesgo de que se privaticen servicios en el municipio. Sí, de que se concesionen, de que se privaticen, de que transitemos a viejas prácticas, ¿no? Precisamente es por eso la existencia del cabildo y de que debe de pasar o transitar por ahí cualquier convenio que tenga una afectación económica importante o trascendente para nuestro municipio. Y finalmente la afectación es a todos los poblanos, no es una cosa particular hacia mi persona, y eso es importante recalcar, que no se trata de mi persona o de mi voluntad, sino se trata de no vulnerar los derechos de toda la ciudadanía. Eso es lo que le iba a preguntar a continuación. ¿El proceso correcto es que pase por cabildo este tipo de discusiones y que no se le den esas facultades al propio presidente y a sus miembros de gabinete? Sí, exactamente. Mira, imagínate, tenemos antecedente de lo que te mencionaba, de la concesión del servicio de alumbrado público en el trienio del panista Luis Paredes Moctezuma. Y luego tenemos la concesión del vital líquido del agua potable en el trienio del también panista y actual presidente Eduardo Rivera Pérez. El permitir que se firmen convenios sin que estos estén a la vista pública es muy riesgoso. Es de verdad, reitero, puede ponernos en una situación en que un día nos levantemos y ya estos señores dieron la cédula real a una asociación particular o una cosa por el estilo, ¿no? Es patrimonio de todos. El ayuntamiento, tengamos en cuenta que todas estas decisiones están en juego, el patrimonio de todos los poblados. Muy bien. Hace unas cuantas sesiones, unas cuantas semanas, será cuestión de 15 días, la fracción de regidores de Morena también votó en contra de la propuesta de ley de ingresos por incluir el cobro de alumbrado público, que ya en su momento había sido considerado anticonstitucional en la pasada administración, no yendo tan lejos, el año pasado fue así. Y entiendo que también ustedes se pronunciaron en contra de la posibilidad de un crédito, porque, digamos, financieramente hablando, ustedes consideran que no hay la necesidad de pedir dinero prestado porque se dejó el dinero suficiente a la actual administración para cumplir con las necesidades de fin de año. Si nos puede abundar más sobre estos dos temas, regidora. Bueno, primero, el asunto del alumbrado. El tema del DAP es muy importante. Ya esto, varios municipios anteriormente han dado la batalla por la inconstitucionalidad, y es un tipo de cobro que al final de cuentas vulnera la economía de los más necesitados en una época de pandemia. Si de por sí ya está demostrado que es inconstitucional, si la administración anterior no hizo el cobro del DAP precisamente por tratarse de inconstitucionalidad, pues es inconstitucional para verdes, blancos, azules, amarillos, rojos y el color que usted quiera, porque la Constitución nos rige a todos. Entonces, volver a poner el tema del DAP en la mesa por parte de esta administración se me hace un grave error, ¿no? Yo, efectivamente, nosotros como bancada pusimos esto en la mesa, finalmente ahorita ya pasa al Congreso, pero yo espero, de verdad confío en que mis compañeros dentro del Congreso tengan a bien pronunciarse en contra de este cobro que es totalmente ilegal, y si ello no sucediera, si al final de cuentas lograra transitar desde ese lugar, pues estaríamos teniendo nosotros como ciudadanos y como regidores y como sociedad que tomar acciones, ¿sí?
Estaba revisando y hay en muchos municipios de nuestro país se está generando estas demandas por inconstitucionalidad. El caso específico de Puebla fue precisamente Rosario de Piedra Ibarra desde la Secretaría de Derechos Humanos quien impulsó la inconstitucionalidad y logró ganar en el sentido que varios municipios, y en días recientes ustedes también sacaron una nota sobre, me parece que es en Najalpan, ¿no? Que también se está declarando inconstitucional el cobro del DAP. Yo entiendo que las administraciones históricamente han hecho este cobro porque eso les permite un margen de acción económico, pero no puede estar por encima de la ley nadie, no puede estar por encima de la ley el dinero, ni los intereses económicos. Muy bien. Pues para nuestros amigos de las reporteras, esta noche estábamos platicando con Elisa Molina. Ella es regidora de Morena del Cabildo Capitalino y estamos hablando, por supuesto, de temas municipales. Y bueno, pues otro tema que ha sido muy polémico de inicio de esta administración, pues fue el desconocer las bases entregadas a 100 trabajadores del ayuntamiento por la pasada administración y que bueno, pues el Tribunal de Arbitraje los desconoció y no les están pagando. Ustedes fueron a la Cámara de Diputados, solicitaron la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y también del Congreso del Estado. Saber, regidora, qué respuesta han recibido y saber también por qué el propio alcalde y la síndico municipal hablaban de que al menos ya 10 trabajadores ya habrían renunciado a su base y solicitado su reingreso al ayuntamiento como trabajadores de confianza. Saber qué información tienen al respecto. Bien, efectivamente nosotros nos hemos pronunciado al respecto por el tema de la vulneración a los derechos de los trabajadores. Nosotros consideramos que una cosa de cuarta transformación, una cosa que hemos defendido desde nuestros espacios, desde antes, de previo, es el respeto a todo derecho humano, y un derecho laboral es un derecho fundamental. Efectivamente les fue cortado su ingreso. Para este momento los trabajadores deben de tener prácticamente 3 quincenas sin percibir un ingreso. El asunto aquí es de algo que no se ha mencionado, es que esta resolución del tribunal surge sin siquiera oír y vencer a los trabajadores. O sea, ellos jamás fueron oídos y vencidos en el tribunal y se sacó una resolución. Eso es terrible porque en términos de ley nos habla que no se está aplicando la ley. Más allá de que el órgano jurisdiccional sean ellos y de que podamos inferir que es terrible que el órgano jurisdiccional lo maneje el propio presidente, puesto que él va a nombrar quien lo dirige o él nombra a quien lo dirige, y que ya eso es un conflicto, el hecho que ni siquiera sean oídos y vencidos, lo cual es su derecho. Luego son notificados, no todos de la misma manera, algunos no habían sido notificados hasta hace apenas 2 días, una cosa así. Y pues ellos han transitado en un viacrucis, ¿no? De lo mediático, lo que se dice, que salgan la síndica a decir que no han perdido su trabajo, pero en términos efectivos son 100 familias que tienen que llevar pan a su mesa. Yo sí pediría la comprensión para aquellas personas que eventualmente hayan podido renunciar en el sentido humano, porque eso es realmente lo que tendríamos que tener nosotros como representantes de la ciudadanía, mucha empatía por aquellas situaciones que viven las personas. Y en esta época de pandemia, no tener que llevar durante 3 quincenas a la mesa el sustento, me parece terrible. Y que además esto sea nada más por un tema de golpeteo político, es terrible, porque no se está privilegiando el sentido humano, sino se está privilegiando nada más el golpeteo entre la administración entrante hacia la saliente. Yo creo que hay muchas otras cosas en las que podrán
maniobrar en términos políticos, pero maniobrar en términos políticos con la vida de las personas me parece terrible. Muy bien. ¿Y es viable la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en este caso? Y saber si por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya ha habido una respuesta. Bien, en términos generales, el planteamiento que se había hecho era buscar, bueno, el pronunciamiento que hizo Micalco era en el sentido de buscar mesas de trabajo, que en efecto no se han realizado ninguna. Yo supongo que los compañeros estarán tomando en cuenta estas recomendaciones que han surgido a partir del tenor de lo público, ¿no? De que de alguna manera al ir nosotros al Congreso, a ir a buscar a los diputados tanto locales como federales, el tema pues sale más a la luz y eso obliga a los otros actores a intentar dar respuesta, ¿no? Yo espero que ojalá se puedan hacer mesas de trabajo y que ojalá se transite sobre todo con legalidad, en cualquiera de los casos, ¿sí? Porque de eso se trata, de que yo por lo general digo, como menciona nuestro presidente, la paz es fruto de la justicia, pero yo creo que la paz es fruto de la justicia, pero de la justicia social. Y mientras no tengamos justicia social, vamos a seguir teniendo un terreno de conflicto. Muy bien, pues para nuestros amigos de las reporteras, seguimos platicando con la regidora Elisa Molina. Ella es integrante de la fracción de Morena en el Cabildo Capitalino. Estamos hablando sobre temas municipales y por supuesto que uno de ellos es el asunto de las 100 bases. ¿Sabe, regidora, es cierto que ya se convenció o que ya rindió algún fruto esa presión que está ejerciendo el ayuntamiento en contra de 10 trabajadores que habrían ya renunciado a su base? ¿Esto es cierto o es, digamos, un discurso? Mira, desconozco, pero no lo descartaría toda vez que, pues, obviamente tienen necesidades y que ha habido presión, ha habido una fuerte presión por parte del ayuntamiento. Sí tengo conocimiento de alguna persona que se me acercó a decirme, me están ofreciendo esto, me ofrecen que me pagan las 3 quincenas, me ofrecen que les firme, pero que les firme, además que el procedimiento estuvo mal. O sea, sí han recibido seriamente ofrecimientos por parte de la actual administración en el sentido de que vayan uno a uno descartándose, ¿no? Finalmente yo creo que es una práctica que ellos conocen muy bien, el de dividir y vencerás, y que es un ánimo muy terrible en el sentido humano, ¿no? Porque estás privilegiando tu asunto político por encima de una situación humana de un trabajador. Muy bien, regidora. ¿Qué opina? Ya tocaba un poco el tema, regidora, sobre la privatización del agua potable en Puebla. El edil Eduardo Rivera afirmó que es inviable desde el punto de vista financiero la remunicipalización del servicio, pese al pésimo trabajo que hace Concesiones Integrales y las violaciones flagrantes al título de concesión. Nos decía el regidor Leobardo Rodríguez que incluso se hizo una corrida financiera en la administración pasada de alrededor de 300 millones de pesos, que sería el costo que tendría la remunicipalización. Es cierto, como dice el alcalde panista, que no se puede, que es inviable la remunicipalización, que no hay vuelta de hoja en la privatización del agua. Yo creo que no se puede decir que no haya vuelta de hoja en un asunto tan trascendental, ¿no? El agua es un derecho humano. Sería tan fuerte como decir que realmente dejamos de tener este derecho fundamental, ¿no? Yo veía el día, no sé si pudieron observar el día de la toma de protesta, el día 15, este pequeño momento que además está ahí en video como prueba, como muestra, entre el gobernador y el presidente municipal, en que de alguna manera el gobernador le externa al presidente municipal que hay que entrarle al tema. Yo quisiera pensar que el actual presidente no va a tener miedo de entrarle al tema.
en beneficio de la ciudadanía y en beneficio de verdad hacer lo que dice todos los días que está haciendo, cambiar el rumbo. Cambiar el rumbo sería precisamente dar un paso atrás de lo que hizo en la administración anterior, de ser una persona que de alguna manera, directa o indirectamente, tuvo que ver con este tema. Cambiar el rumbo sería que ahora de verdad hubiera la voluntad de ambos niveles de gobierno para solucionarle a la ciudadanía un tema tan trascendental como el agua. Porque estamos hablando de muchas cosas con el tema del agua: la distribución, la calidad del agua, la contaminación, las enfermedades. Entonces, ¿a qué estamos llevando a nuestro municipio con esta situación que tiene el agua actualmente en Puebla? Y es responsabilidad de nosotros, es nuestra responsabilidad social regresar esto, y además cumplir también con la Constitución. O sea, es parte del 115 constitucional que tengamos el agua en el municipio. O sea, no le veo yo mayor conflicto si de verdad hay voluntad, si de verdad este chascarrillo que se echan en esa toma de protesta lo llevan al tránsito de lo legal. Y lo legal sería que hagan caso de esta petición, híjole, de mucho tiempo y de muchos años de los ciudadanos, y que además tiene graves afectaciones. Yo estoy muy preocupada por las afectaciones a la salud. Vi recientemente la nota de los niveles de contaminación que tenemos. Nosotros desde hace unos meses nos habíamos sumado a una demanda colectiva con el tema del agua. Entonces me parece que es como ciudadana, como poblana, como regidora y como persona de un partido, también en todos los ámbitos nos parece pertinente que ellos tomen acuerdo, que ellos se sienten a la mesa, que ellos corrijan las cosas, si es que de verdad no es nada más un mero eslogan y es una necesidad para la ciudad. Muy bien, regidora. Y está en la cancha del Congreso porque esa es, digamos, la justificación y la salida que, digamos, fácil que tiene la autoridad municipal al decir es una facultad del Congreso que a nosotros no nos corresponde. Sin embargo, entiendo que hay la posibilidad de remunicipalizarlo a través del propio ayuntamiento. ¿Qué es lo que puede hacer en todo caso el ayuntamiento y saber qué opina al respecto de que se diga que todo está en cancha del Congreso del Estado? Pues me parece que es terrible que se diga que solo está en cancha del Congreso, ¿no? Porque desde aquí partió. Y la verdad es, insisto, es parte del 115 constitucional, sí es parte de nuestras atribuciones, sí están dispuestos, o sea, según sus rumores, están dispuestos incluso a echar abajo las bases bajo el propio cabildo, pues deberían de más bien estar poniéndose las pilas para echar abajo cosas más fundamentales como es esta situación del agua, ¿no? Yo creo que ponerse a trabajar, pero ponerse a trabajar por los más vulnerables. El tema del agua, del cobro, por un servicio que no nos están otorgando. La verdad, en el recorrido que hicimos por las calles, la queja permanente de las personas que no están recibiendo la cantidad de suministro de agua, sin embargo les es cobrado, que no están recibiendo el saneamiento, es impresionante. No sé, por ejemplo, por poner un ejemplo, San Manuel es de los que tiene muchísimos problemas con el agua. Y luego la calidad del agua que recibes, que no es posible usarla para consumo humano, ¿no? Tenemos que estar comprando, aparte de pagar un agua cara y un saneamiento que no se nos otorga, aparte tenemos que estar comprando garrafones de agua y haciéndole el caldo gordo a grandes empresas. Muy bien, pues seguimos platicando con la regidora de Morena, Elisa Molina. Estamos hablando sobre temas del Ayuntamiento de Puebla Capital. Y bueno, permítame cambiar un poco de tema, regidora. Platíquenos un poco más sobre la ratificación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, en torno al cual entiendo que hay muchas confusiones, dudas. ¿Cómo es el proceso que culminará en abril de 2022? No sé si tengo bien la fecha, si es abril, si es marzo, en algunas notas he visto que es marzo.
y saber también cuántas firmas se juntaron del 1 al 15 de noviembre en las mesas receptoras que se instalaron en Puebla. Bien, la cifra como tal, sí tendría que decirte que te la debo, no tengo la cifra de cuántas firmas se han recabado. Sí tengo conocimiento que se está trabajando en todos los niveles de todo el país en función de recabar estas firmas. ¿Por qué es trascendente? Porque finalmente es esta acción ciudadana, esta acción colectiva ciudadana que nos permita a futuro, no solamente en este caso, sino a futuro, revocarle el mandato a cualquier presidente que actúe en interés contrario a la nación. Eso es lo más trascendente. Efectivamente hay mucha confusión, muchos de los simpatizantes con nuestro presidente tienen una gran preocupación de que bajo este mecanismo se le quiera revocar el mandato al actual presidente, por el cual sienten empatía. Habría que aclarar que nosotros, por eso lo mencionamos como ratificación, digo, nosotros los que estamos en el entendido de que este es el presidente por el que votamos y que es un presidente que ha actuado conforme lo que nosotros como ciudadanos esperábamos, ¿no? Y por ello es importante para nosotros decir ratificación. Entonces, y eso implica mucho trabajo de campo, mucho trabajo con la población, para que entiendan que no se trata de destituir al actual presidente, sino de sentar el presente de una actividad, de una acción ciudadana que nos permita a futuro revocarle el mandato no solo al primer mandatario, sino ir transitando hacia abajo. Yo mencionaba desde el puesto en el que yo me encuentro, que soy regidora, pues que ojalá y se pudiera llegar hasta ahí, porque eso nos permitiría que aquellos que han actuado mal en contra de los intereses de la ciudadanía, los podamos quitar de esos lugares, de esos puestos de representación, para buscar dignos representantes, ¿no? No solo es el tema de cómo transitamos a la democracia y cómo elegimos a nuestras autoridades, siempre en ello hay un riesgo. Se nos vende mediáticamente la imagen de un personaje, pero al final de cuentas, en el actuar, en el día a día, cuando están las tomas de decisiones, es cuando nosotros tenemos que estar evaluando sus acciones. Ahorita es juntar las firmas y después de eso, pues entrar al tema de la consulta, ¿no? Yo creo que vamos a transitar bien, se están haciendo los mejores esfuerzos desde los diferentes lugares, desde los simpatizantes, desde las colectivas ciudadanas y también desde el propio partido del presidente, ¿no? Pero sí se está todo el mundo trabajando en función de poder llevar a cabo un ejercicio. Yo me acuerdo mucho cuando la energética, que nadie nos preguntó, que ese era el gran tema, ¿no? O sea, nadie nos dijo que nos querían privatizar el petróleo y nos lo privatizaron, ¿no? Entonces estábamos en ese momento pidiendo, pues, ¿por qué no nos preguntaron? O sea, ¿cuántos de nosotros hubiéramos dicho que no a la privatización de nuestros recursos naturales? Exactamente un poco de eso se trata este ejercicio, que nos pregunten si queremos continuar con este representante que tenemos en este momento, pero también con los futuros representantes que tenga nuestra nación. ¿Cómo entenderlo en positivo, regidora? Si no es la revocación, si se va por la ratificación, ¿cómo lo puede entender la gente que vaya a la consulta y no, digamos, caiga en esa confusión que entiendo que ha sido generada por los propios organismos electorales y por la oposición al presidente? En fin, ¿cómo lo puede entender el ciudadano cuando llegue a la mesa y preguntarle, reiterarle, cuándo sería la fecha para la ratificación? ¿Cuándo sería la fecha para la ratificación? Así es. Déjeme verificarlo, pero entiendo, estaba programada para marzo. Ahorita es toda la labor de recabar firmas. Es un poquito similar a lo que hicimos con el juicio de expresidentes. El mecanismo de fondo es el mismo. Hay que juntar un número de firmas, un número de firmantes que acredite que en realidad se quiere hacer esta acción ciudadana. El INE está obligado entonces a hacer
toda la otra labor, que es una especie de ejercicio electoral, podría parecerse un ejercicio electoral, en el que nosotros nos vamos a la urna en ese momento a estar a favor o en contra de un tema, ¿no? En este caso, el que pasamos más recientemente fue el juicio de expresidentes, y de esa misma manera está transitando esto de la ratificación de mandato. Ahora, ¿por qué ratificar a un presidente? O sea, vas a ratificar a un presidente que ha cumplido con la ciudadanía, con las necesidades de los más vulnerables, un presidente que ha hecho la labor de que todos aquellos programas sociales que se ejerzan sean directos. Eso es totalmente importante, porque estos se volvían votos de poder y que estén además constitucionalmente avalados para que no puedan ser quitados al día siguiente. Entonces, todas estas cosas, estas situaciones en las que hemos logrado avanzar como nación, la soberanía, la búsqueda de la soberanía energética, pero también la soberanía alimentaria a través de las diferentes instancias de gobierno y por indicación del propio mandatario, pues nos hacen pensar que sí es trascendente ratificar al que se encuentra ahorita gobernándonos, ¿no? Pero también nos permita abrir la puerta para en futuro poder nosotros transitar hacia otras cosas. Si el presidente que tengamos en el próximo sexenio lo merece, pues lo estaremos ratificando, pero si no lo merece, pues le estaremos revocando el mandato. Sobre la fecha me dicen que es el 27 de marzo. Sí, tenía yo contemplado que era en marzo, pero no tenía yo claro qué día. Tentativamente, o sea, no es ahorita, todavía no está de manera concreta, pero tentativamente se espera que sea el 27 de marzo. Entiendo que según el proceso, lo que sigue es la validación de las firmas y después, ¿qué sigue, regidora? Una vez validadas las firmas, pues el INE tendrá que hacer toda esta labor para que el proceso se haga en las diferentes secciones electorales. Esperamos que en esta ocasión actúe de manera distinta a lo que fue en el proceso del juicio de expresidentes, que se detectaron diversas anomalías. Hemos tenido muchos conflictos en ese sentido, en que el Instituto Electoral no ha hecho las cosas de la manera esperada, ¿no? Aún así, hubo una gran respuesta de la ciudadanía en el ejercicio pasado, sobre todo en las zonas no urbanas, en las zonas donde la gente está muy en el entendido de esta necesidad. Sí, es 27 de marzo el que se calcula. Y se requiere una participación de al menos del 40%, ¿no? Eso es más o menos lo que tenemos en contexto, pero sí sería importante que todos como ciudadanos, no importando nuestras preferencias electorales o de partidos, participemos, porque se trata de que nos pregunten a todos de temas nacionales. Yo creo que eso sí es bien trascendente. A mí me causaba mucha curiosidad hablar con jóvenes y que me dijeran, no, yo no me meto en la política, ¿no? Yo en eso no me meto, yo soy apolítico, te dicen muchos chicos, y la verdad es que la política rige todo, rige el salario que ganan, si tienen prestaciones laborales, si van a tener una vivienda, si van a tener vacaciones, rige absolutamente todo, incluso la posibilidad de educarse. O sea, el hecho de tener un acceso a una universidad pública o de paga está definido en términos políticos. Y entonces que nosotros como ciudadanos empecemos a ejercer la política de manera consciente es totalmente trascendente. Por eso la importancia de este tipo de ejercicios democráticos. Muy bien, pues para nuestros amigos de la reportera, seguimos platicando con la regidora Elisa Molina de la fracción de Morena en el Cabildo Capitalino. Otra vez regresando a temas municipales, me gustaría preguntarle qué pasó con todo este proceso en el cual se le intentó responsabilizar de presuntamente hacer caso omiso a las denuncias sobre extracción ilegal de gas en San Pablo, Xochimihuacán, todo esto que parecía un golpeteo, no solamente contra usted, sino contra la anterior administración,
¿Qué nos puede decir qué pasó en ese sentido? Entiendo que usted hizo la aclaración de que pasó esa información en su momento a Protección Civil Municipal y que, bueno, pues ya no se supo qué pasó ahí. ¿Cómo está el tema, regidora? Bien, mira, yo lo que intuyo de esta situación, que además es un hecho lamentable y terrible, son de esas situaciones por las notas negras que no deberían de existir en las historias de los municipios. Me parece que lo que se ejerce hacia mi persona no es otra cosa que justamente un golpeteo derivado del propio JDC que yo acabo de mencionarte al inicio de esta entrevista. Me atacan y me atacaron y me atacarán con el tema de Xochimehuacán, pero en el fondo es el JDC. Realmente el cargo no puede menospreciarse, el haber sido directora de atención vecinal por todo lo que ello implica, el tema de colonias, el tema de las juntas auxiliares, o sea, la verdad es una dirección muy grande, muy compleja, con muchísimas cosas que atender, pero en general, si tú lo pones en contexto de la situación de Xochimehuacán, pues es realmente un cargo menor comparado con la responsabilidad del Estado, comparado con la responsabilidad de la Federación. Y querer responsabilizar a un funcionario menor de esta situación me parece tremendamente absurdo. Y ese absurdo justamente radica en que no es ese el hecho, no es ese el tema, sino lo que se pretende es golpear porque tú estás, por otro lado, poniendo cosas en contexto y en la mesa que son molestas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que son molestas. Y mientras tanto, yo no como te diré, no tengo mayor problema en que revisen lo que se tenga que revisar, como lo he expresado, y sí me queda claro que a pesar de todo este golpe mediático, el JDC está avanzando, ¿sí? Está avanzando. Y ahí sería importante, fíjate algo que yo quería decir, porque se puede interpretar que realmente es una cosa personal, pero yo sí quería decir que quiero impulsar, tenemos sesión de cabildo el jueves, entonces, no, el viernes, perdón, el día viernes y quiero impulsar ahí un punto de acuerdo Sí. precisamente sobre este tema, ¿no? ¿Qué es lo que podría hacerse después de lo que ha sucedido? Podría volverse a pasar por cabildo y votarse de manera favorable la reserva presentada inicialmente. Y esto es una buena opción para la administración, esto es una buena opción para la ciudadanía porque nosotros como regidores realizar que nos corresponde en el sentido de poder pasar por ahí convenios, contratos, cualquier cosa que sea de interés público y votar lo que es nuestro trabajo, no es otra cosa que hacer nuestro trabajo. Entonces, yo sí pediría pues a los regidores afines al actual presidente que tengan a bien tomar en cuenta que presentaré este punto de acuerdo, que tengan a bien estar a favor de la reserva, que no es función de un individuo, sino es en función del interés colectivo, y además la posibilidad de verdad que hagan algo de corrección, ¿no? ¿Cómo considera usted que ha sido la respuesta del ayuntamiento en el tema de San Pablo Xochimehuacán? Usted propuso en su momento que los apoyos sociales fueran de manera directa. Ah, mira, qué curioso, fíjate que justamente esa otra reserva, porque también fue una reserva, yo proponía dos cosas, una, el censo de estos polígonos de riesgo, y la otra, apoyos directos, ¿no? Y es muy curioso ver que ambas cosas sucedieron, aunque no me las aprobaron en Cabildo, ambas cosas las ha aplicado. Y como no se trata una cosa de voluntad personal, sino de que las cosas sucedan,
Yo creo que nuestra labor en la vida es hacer que las cosas sucedan. Me parece genial que las hayan empezado a hacer. No tengo la cifra exacta de la cantidad de apoyos sociales que se dieron, pero el hecho de que ya empezaran a darlos me parece trascendente. Estaría muy bien que todos aquellos ciudadanos que por el tipo de afectación merecen este tipo de apoyos se les haya otorgado de manera pronta. Y la otra, el censo, pues también tuve oportunidad de leer una nota periodística en la que ya se mencionaba que se iba a hacer un censo al respecto de estos mismos polígonos. Entonces, pues, cuando menos el decirlo o el presentarlo en Cabildo dejó generada la idea de que se transitara en ese rumbo, pues me parece trascendente. Ya no importa cómo se vote, sino que realmente se haga. Las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas en beneficio de aquellos más afectados. Muy bien, ¿No? regidora. Pues a nuestro público de las reporteras les agradecemos mucho su atención y también, por supuesto, a usted, regidora. No me gustaría despedir este programa sin antes escuchar un mensaje final de su parte y a nuestro público, pues invitarlos para la próxima emisión dentro de 8 días. Bueno, en principio, pues con esto que te decía que quiero meter el punto de acuerdo, pues desde aquí hago un llamado a los regidores afines al presidente a que se vuelva a someter a Cabildo el punto y que acepten dicha reserva. No es de mi interés entorpecer ningún asunto de interés público, sino más bien avanzar, para lo cual la solución es que se vuelva a votar en Cabildo y esto es muy sencillo, además de que pues no tiene mayor conflicto, sería hacer nuestro trabajo, que para eso estamos, y agradecer a todas las personas que nos siguen, mostrar mi solidaridad con las personas afectadas de Xochimehuacán, pero también con los trabajadores afectados en este tránsito de las bases sí o las bases no. Yo creo que hay que ser empáticos y solidarios con todas las personas, que cualquier injusticia en cualquier lugar del mundo siempre, siempre nos debe calar y siempre debemos tratar de corregir en ese sentido. Y agradecer pues a todos aquellos compañeros y compañeras, ciudadanos y ciudadanas que en todo este trayecto que llevamos tratando de hacer las cosas de una manera diferente, de hacer política de una forma distinta, de transformar las cosas, de transformar este país, pues que sigamos caminando juntos. Siempre lo hemos hecho aunque no nos conozcamos. Muchas gracias, regidora Elisa Molina. En nuestro público de las reporteras, nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches y gracias.